¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches en este martes del mes de junio. Ni te cases ni te embarques, dicen los refraneros por ahí. Así que, lejos de casarnos o de embarcarnos, sí nos vamos a embarcar, pero discutir un tema que se refiere a el techo de campaña o el gasto máximo o cómo están los gastos en los partidos políticos. ¿Se han pasado? ¿No se han pasado? ¿Tiene el Tribunal Supremo que actuar? ¿Hay algunas soluciones para pues de alguna manera limitar, supervisar, inspeccionar, sancionar a los que infringen la norma? Ese es un poco el espacio, el tablero en el que vamos a discutir. Los gastos o cómo han gastado los partidos políticos su dinero hasta el momento. Para ello tenemos dos invitados. El primero, don César Conde Rada, que fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral entre 1996 y 2002. Señor Conde, buenas noches, muchas gracias. Y también nuestro amigo, porque es más frecuente verlo por aquí, y además es amigo, a Manfredo Marroquín, que es presidente de Acción Ciudadana. Y hoy nos acompaña don Juan Carlos Sandoval. Van a extrañar a Silvia Gereda, pero tú vas a ocupar el puesto. Totalmente de acuerdo. Doctor, le hago la primera pregunta al licenciado Marroquín. Acción Ciudadana presenta hoy un informe donde asegura que, en lo particular, la organización política líder ha sobrepasado su techo de campaña de los 56 millones. ¿Cómo se llega a este número y cómo podríamos desglosarlo y entender que esta campaña va a seguir? Y vamos, faltan prácticamente 90 días. ¿Cómo entender esto? Bueno, este es un ejercicio que nosotros hemos hecho desde el año 99. Es decir, fuimos los primeros en hacer este ejercicio de, bueno, ¿cuánto cuesta una campaña electoral en Guatemala? Lo que era objetivamente medible era el espacio aire, o sea, cuánto gastan los medios en televisión, en radio, en prensa, en vallas. Eso se puede medir, tiene un precio de mercado. Entonces lo que nosotros hacemos es medir los espacios en que se publicitan esos partidos y agarrar el tarifario del medio y decir, bueno, multiplico esto. Sí, ya estuvo, es una cosa muy simple. Nosotros venimos haciendo esto desde el año 99. Hay que decir que esto debería ser un trabajo que debería hacer el Tribunal Electoral desde entonces. Si eso se hubiera hecho desde entonces, otra historia nos cantará hoy en día. Pero haciendo este ejercicio que ha sido válido desde entonces, estamos hablando, sí, de cantidades ya que en el caso del líder, que es el partido que más ha gastado, estamos hablando de casi 10 millones en televisión, en radio casi 1 millón, en prensa 3.700.000, en exteriores, que es curiosamente en Guatemala y es un caso particular de Guatemala, lo que aquí se llama vallas, son 6.200.000. Esto nos da como total 27 millones objetivamente contabilizados. De aire. De aire. Pero si a eso le sumamos la estimación que nosotros hacemos en tierra, el gasto del logístico, carros, gasolinas, helicópteros, bolsas de alimentos, láminas, rifas de electrodomésticos, de motos, eso haciendo así muy conservador, diciendo que es un 40% en relación a lo que se gasta en aire, estamos hablando ya de 45 millones. O sea, cerca del tope. Bueno, cerca del tope si no tomas en cuenta las fundaciones. Las fundaciones, Fidenti 10 millones, ahí ya te pasaste el tope. Pero ahí hay un tema, y se lo quisiera preguntar al exmagistrado Rada, perdón, doctor. ¿Qué hacemos con las fundaciones? Si el tribunal tiene una estricta regulación sobre los partidos, ni sobre los candidatos, ni sobre las fundaciones, ni sobre un privado, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer, exmagistrado? Bueno, yo diría que hay muchos asuntos en materia electoral que no están completamente desarrollados, que es parte del debate nacional, parte de la discusión. De lo que estoy completamente seguro o convencido es de que con voluntad y con una ciudadanía que participe informada, pues entonces va a ser una presa menos fácil de la voracidad de los políticos o de las élites partidarias. Así es pues de que en este momento es un asunto sujeto a discusión, pero siempre las organizaciones políticas, quienes hacen política, van a encontrar, como en cualquier otra actividad humana, echa la ley, echa la trampa, alguna vía, algún mecanismo
de que los controles que se tienen sean vulnerados. De esto hay experiencia en todo el mundo, es decir, no hay que inventar nada porque prácticamente todo está inventado. Usted dice, cuando hay voluntad, y tú dices, desde el 99 estamos haciendo esto. Esos son ya 16 años. ¿A qué esperamos para cortar esto? Porque si no, dentro de 16, los que sobrevivamos seguimos aquí diciendo ya llevamos 32 y nos volveremos a quejar de los 600 de conquista, pero ¿cuándo vamos a tomar las riendas para arreglar las cosas? Porque si esto está diagnosticado. Lo que pasa es que es un sistema muy cómodo para los que participan de los beneficios de él, ¿verdad? Y en este caso el sistema político ha sido muy hábil en mantener este status quo de una legislación muy cómoda, muy flexible para ellos, pocos controles, una institución que es el poder electoral maniatada porque no tiene el presupuesto, porque no tiene los recursos humanos. Entonces ha sido el status quo, y el status quo es lo que está en cuestión. O sea, ya no queremos seguir teniendo partidos políticos que, por ejemplo, tenemos aquí el informe del año 2011 que nosotros publicamos, en donde nosotros documentamos 215 millones gastados por el Partido Patriota. ¿Saben cuánto le reportó al Tribunal Supremo Electoral en sus informes mensuales? 16 millones. O sea, la diferencia era de 198 millones. O sea, si se puede burlar de la ley y de la autoridad electoral de esta forma, estamos hablando del 2011, de la última elección. Entonces, lo que estamos viviendo es lógico que ocurra. Un partido súper, y esta era su segunda elección, no era la primera, venía la del 2007. Estamos hablando de una deuda partidaria en términos de 500 millones. ¿Cómo no íbamos a ver la corrupción que estamos viendo? Era lógico, pero ahí hay un desbalance entre digamos, las posibilidades que tiene la institucionalidad del país, que son casi nulas para hacer este control, y el juego de los actores políticos que tratan de perpetuar este sistema que da muchos réditos. Exmagistrado, estamos viviendo un momento con una ciudadanía activa, como la que usted planteaba, con una ciudadanía con un nivel de información más alto. Y creo que hay un consenso generalizado que el primer paso de reformas estructurales del Estado corre a través de la ley electoral y de partidos políticos. ¿En qué materia hay que reformar la ley, si es que usted cree que se debe de reformar? Bueno, creo que hay un asunto importante, es lo asociado con la inclusión política en el padrón. Ese fue un asunto que se ha discutido y nos consta cómo el tribunal, aún con los recursos que se le proporcionaron, no logró incluir dentro del mismo a la totalidad de personas que ya están documentadas y que de consiguiente tendrían el derecho de ejercer los derechos políticos. Estamos hablando de aquellas personas que sacaron el DPI y que no tienen automáticamente el empadronamiento. Efectivamente. ¿En qué materia? En el caso específico del financiamiento de los partidos políticos, ¿qué podríamos hacer? ¿Por qué modelo poder optar? Bueno, es decir, solucionado el problema de la inclusión política en materia de financiamiento. América Latina ha apostado por el financiamiento público y es también más o menos en lo que se ha apostado por acá. Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando entró en vigencia la ley electoral y de partidos políticos, eran 2 quetzales por voto válido, y con la reforma última que se introduce en el 2008 se eleva a $2. Sin embargo, queda aún el financiamiento privado, en lo que, como ha dicho aquí Manfredo, estas cifras se nos disparan y pues obviamente no hay control de quiénes son los financistas, en qué consiste, aparte los aportes dinerarios, los dos dinerarios para asuntos relacionados con el funcionamiento ordinario, normal de los partidos y para la campaña. Pero después hay un asunto relacionado con la fiscalización de esos recursos. La ley electoral asigna al ente electoral la potestad de requerir informes.
Al fin y al cabo, los procesos electorales también son el reflejo de las estructuras del poder, de la cultura, del funcionamiento de las instituciones, de su eficiencia, eficacia, del marco legal, no solo y exclusivo para el asunto electoral. Podemos hacer efectivamente una reforma como ya se hizo en materia electoral. Y aquí hay otra. En el año 2010 se introdujeron reformas al Código Penal. Habría que ver entonces la capacidad que el Ministerio Público tuvo para investigar lo que estábamos comentando antes de iniciar el programa. Está aquí sancionado la dádiva, la entrega de algunas cuestiones con las que prácticamente se compra el voto. Pero si somos, yo hay una cosa, perdón que insista, porque me pierdo, creo que nos quedamos en el marco teórico y le echamos la culpa a nadie. Si todos nos repugna, es que esa es la palabra, nos repugna al ciudadano cuando el político entrega dádivas, yo creo que la discusión no es si se financia público o privado, eso es posterior. Teniendo el político dinero, lo primero que hay que prohibirle es que dé dádivas, sea público o sea privado, ¿qué más da? Yo creo que nos estamos centrando mucho, por ejemplo, en la financiación, pero en las dádivas no aparece aquí. ¿Por qué no se corta eso de una vez? Y es un delito que clausura el partido cuando un diputado, un alcalde, un partido político regala algo. Claro. ¿Por qué no hacemos eso? Eso ya está contemplado en la legislación actual. El problema que tenemos es que precisamente hay una legislación que es gatopardista, porque por un lado se sanciona a los partidos que infringen hay sanciones para castigar a los partidos que infringen la ley en materia de financiamiento, pero hay otra norma que a su vez dice que no se puede cancelar ningún partido en etapa electoral. Entonces, otra vez la ley está hecha para gozar de esos privilegios. Aquí tenemos ahora una Fiscalía de Delitos Electorales que realmente no tiene los recursos, no tiene la capacidad, no tiene la infraestructura para sancionar ejemplarmente esto. Y yo quiero volver a los números, porque creo que los números sí hablan por sí solos, y es el hecho de lo que hablábamos de la última campaña del 2011. El peso de la deuda pública, que son esos $2 por voto, del total de gasto en esa campaña fue de 2.4. O sea, el financiamiento privado fue de 97.6%. 2.4 contribuyeron esos $2. ¿Y qué capacidad de control tiene el Tribunal Supremo para controlar ese financiamiento público? Que dicho sea de paso, viene mucho de la corrupción que se hace en el ¿cómo mismo le gobierno. respondemos a los ciudadanos que dicen, bueno, entonces ¿para qué vamos a un proceso electoral? Ya sabemos que Vamos hay a lo corrupción, mismo. ya sabemos que están delinquiendo, ya sabemos que van a superar, ya sabemos que está mal, ya sabemos, por experiencia de 16 años, que es absolutamente fuera de lugar. Entonces, ¿para qué vamos a un proceso? Si la soberanía es ciudadana, ¿para qué vamos a un proceso electoral? ¿Cómo le respondemos a un ciudadano que dice, bueno, entonces ¿para qué vamos? ¿Por qué no frenamos eso? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, sí, definitivo, el otro modelo es el autoritarismo. Si queremos regresar a eso, definitivamente no. El proceso electoral, este sistema tendrá muchas debilidades, pero obviamente y por bastante es mucho mejor que el otro. Hay que corregir distorsiones, pero también, y en relación a la cuestión anterior, también no debemos de olvidar de que aquí hay una tremenda desigualdad social de la que también la población es víctima. Desde la comodidad que tenemos aquí en el programa Zona 10 y demás, y con todas las comodidades, pues uno no va a ser presa, como dije anteriormente, del regalo que se da. Pero para las personas de que no reciben ningún servicio público, de que tienen hambre, que no pueden llevar a los hijos a la escuela, bueno, esa es una realidad. La lámina, la playera, la gorra es válida, eso es lo que va el magistrado. Pero yo quisiera, a ver, usted nos decía que en América Latina se está siendo tendiente al financiamiento público. Acá hablamos de un modelo prácticamente híbrido entre una parte de financiamiento privado, otra parte de financiamiento público, en algunos casos que sea mitad-mitad, en otros 60-40, en otros 2% y 98% de financiamiento privado. ¿Por qué modelo buscaría usted? ¿Cuál cree usted, exmagistrado, que sería un modelo
pues que tuviera algún grado de fiscalización más efectivo del que hoy tiene, que realmente no es útil la fiscalización que puede ejercer de manera real el tribunal? Bueno, hay un modelo mixto, ahí uno puede platicar de distintos porcentajes, pero más que el asuntos relacionados de lo público, de lo privado y de los porcentajes, la participación política, las reglas que se llevan para precisamente dirimir quién es el que gana, obliga a que haya recursos financieros y de otro tipo para dar a conocer a los candidatos. Y esos candidatos que llegan a los puestos de elección obviamente van a responder a esos financistas. Okay. Bueno, es decir, ahí, ¿cuál es entonces la capacidad que tiene la autoridad electoral para fiscalizar? ¿Cuál es la capacidad que también tienen los partidos y nosotros como sociedad? ¿A qué me refiero? Al hacer una revisión de las disposiciones que norman en el reglamento, se señala que los partidos políticos deben de entregar un presupuesto de la campaña electoral. ¿De acuerdo? ¿Será entonces de que los partidos políticos lo entregaron? ¿Será que la ciudadanía, a través de las misiones de observación electoral, llegaron, se constituyeron en el partido? ¿Será de que los partidos políticos están llevando los registros contables de conformidad con las reglas usuales que hay para esa cuestión? Es decir, cualquier modelo tiene ventajas y desventajas, pero va asociado... Pero no es como muy idílico pensar, señor ex magistrado, por ejemplo, que un candidato alcalde en Huehuetenango que recibe una serie de financiamiento no monetario, como usted le llamaba, sino recibe lámina, recibe madera, recibe playeras, él también tenga que ser fiscalizable, porque mientras estemos con el actual modelo de la ley, nos dice que solo podemos fiscalizar al ente central del partido. Así es. Entonces, ¿cómo lograr tener una fiscalización efectiva, licenciado Marroquín? Es que la ley de hoy es un gallo gallina, o sea, la ley de hoy establece un techo de campaña por partido, pero no al partido, no habla de candidaturas. Entonces ahí está la primera trampa. Hoy por hoy estamos, esta estimación de monitoreo, estamos hablando a nivel nacional, de la presidencia. No estamos contando las candidaturas a diputados en los distritos, en los departamentos, ni a alcaldes. Esta suma es mucho mayor, esta suma hay que multiplicarla por 4, por 5. Y ahí es por eso el modelo que tenemos hoy de campañas es totalmente obsoleto. Es el modelo que contribuye a un sistema de gobierno corrupto como el que tenemos hoy. Tenemos que cambiarlo radicalmente. Y por eso Pero ¿por qué cambiarlo radicalmente si se habla de autoritarismo? ¿Por qué necesitamos más de 16 años para darnos cuenta que esto está mal? ¿Por qué ningún Tribunal Supremo Electoral ha suspendido en los últimos años a ningún partido si esos datos han sido públicos? ¿De qué estamos hablando además de teoría? Porque hemos tenido autoridades sometidas a los intereses. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, yo creo que... Si son las autoridades los que tienen que cambiar la norma y son las autoridades las que están sometidas, ¿el ciudadano en esto dónde queda? Por eso, yo creo que el momento para hacer eso es ahora, que hay un despertar más o menos ciudadano que se está dando cuenta que este modelo de hacer política y de cómo se construye la política, cómo se financia, es un modelo que no le sirve al ciudadano. Y definitivamente el ciudadano ha estado ausente de toda esta discusión. Por eso es que no se ha logrado cambiar. Pero esto lo tiene que cambiar el Congreso. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Que son los corruptos que no han permitido esto. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir? Es que la reflexión racional dice que no va a ocurrir nada. Entonces, ¿esta discusión en qué se va a quedar? Ahí sí no estoy de acuerdo. Creo que ahora sí hay un momentum de cambio. Están las protestas ciudadanas. Hay un proceso de construcción de una propuesta de reforma que está encabezando el mismo Tribunal Supremo Electoral, que tiene los temas más importantes que está exigiendo la gente. La reelección regulada, o sea, que se regule la reelección, porque en la Constitución dice que está permitida la reelección, pero la ley puede regular si es una sola vez, por ejemplo. Eso ya viene regulado en la propuesta que está construyendo el tribunal. Viene el tema del transfugismo, que es otro de los grandes
distorsiones del sistema político, se va a prohibir el transfugismo. Pero, a ver, es que ahí también hay otro factor. Hablamos de prohibir el transfugismo con un modelo del cual estamos inconformes. O sea, hablamos de tener votaciones uninominales o tener listados semiabiertos, y ahí efectivamente la curul pertenecería al diputado. No tendría ningún valor el decirle, la curul es del partido político, si usted está votando directamente por alguien. O sea, ¿no sería contradictorio, licenciado? Pueden resultar muchas cuestiones. Lo que dice la teoría, que es a la que nos debemos en este momento de agarrar, se necesita mayor educación, se necesita de una ciudadanía informada y también educada. Es decir, eso es clave y es fundamental. Es decir, aquí la gente no está contenta lo que está pasando, y las señales que hay de salir a protestar son alentadoras, pero también nosotros como los medios de información tenemos que proporcionar insumos que sirvan para guiar. Bueno, apostemos por la reforma, y este es un debate. En la conferencia que organizó el Tribunal Supremo Electoral a cargo de Daniel Sobato, que es el experto, puso varios ejemplos de cuestiones que se pueden dar. Es decir, aquí, en relación a las preguntas, ¿será de que las personas que están contribuyendo al financiar los partidos están inscritas en la SAT? ¿Están pagando impuestos? ¿Será de que la Contraloría General de Cuentas está cumpliendo con revisar las declaraciones de probidad? ¿Será que todas las personas que ocupan un cargo y un puesto público o son beneficiarias de recursos del Estado han presentado ahí esa declaración? Así les puedo señalar yo bastantes ejemplos de eso. Estamos en tiempo y no va a dar para más, aunque yo creo que esto va a dar para mucho más, porque queda mucho por cortar. Magistrado Conde-Radam, muchísimas gracias. Manfredo, muy amable. Y me ha venido a la mente la frase de un amigo: todo tiene que cambiar para que nadie cambie. Entonces esperemos a ver si ocurre lo mismo, o si estos marcos teóricos que aquí se han propuesto, que han sido documentados y que efectivamente magistrados que ya han vivido esta experiencia tienen la capacidad de hacerlos evolucionar a mejor, nos solucionan parte del proceso electoral que se viene, o al menos nos dan las bases, si no para este, para el siguiente. Esperemos ahí, porque si no, no aterrizamos mucho. No se vaya, vamos a volver con otro tema de su interés.